Bueno, vamos a hablar un ratito del dólar. Marian, ¿qué información tenemos? Sí, tal cual, porque lo que se prevé es que siga esta calma financiera, calma cambiaria real por primera vez, porque no tenés más intervención del Banco Central en el dólar MEP, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. No tenés más manos amigas en el blue que estaban. Por lo tanto, este precio de 850 pesos del dólar financiero es genuino, pasa a ser real. Un dólar MEP igual prácticamente que el dólar contado con liquidación. La pregunta que le vamos a hacer ahora al próximo entrevistado es entonces, ¿hasta cuánto más puede durar esta calma cambiaria y si tiene algo más incluso para bajar? Juan Manuel Carneval está conectado con nosotros. Y bueno, Juan, antes de ir a los temas de agenda, vamos a ver si coincidís con Mariano con esto que mencionaba. Rocío, Mariano, buenos días para ustedes y para la audiencia. Sí, a ver, lo que está pasando es que el mercado claramente apostaba a un salto cambiario después de las elecciones, algo que con el resultado de la primera vuelta claramente no pasó. Y ahora lo que está pasando es que, como decía Mariano, el dólar MEP, el que haces con AL y GD, paradójicamente es el dólar más caro de todos, porque el dólar mayorista está en 835 pesos. Y el dólar que haces también con CDRs y con obligaciones negociables está en 840 pesos. Lo que te está diciendo que, como decía Mariano, este es un dólar que no tiene intervención y es un dólar que el mercado está llevando a estos valores. Por un lado tenemos que tener en cuenta que no había una brecha cambiaria de semejante magnitud desde la Guerra de Malvinas del año 82, o sea, es una brecha demasiado alta. Y cuando uno empieza a mirar para adelante, por un lado ve que la cosecha de trigo ya va a entrar ahora en diciembre, la cosecha de soja va a entrar en febrero, vas a tener ventajas del superávit energético muy probablemente a partir de marzo-abril, se viene un blanqueo que va a generar mucho ingreso de divisas y eso hace pensar a los analistas que el dólar de mediano plazo está estabilizado. Pero la pregunta que me hacen ustedes es ¿qué pasa en el corto? Y en el corto plazo, más allá que digamos, podemos especular quién va a ganar en segunda vuelta, que daría la impresión que lo que pasó ayer no cayó bien en parte del electorado digamos, que votó, sobre todo a Javier Milei y tampoco en el electorado que votó a Bullrich, da la impresión que el mercado ya no mira otra vez una posibilidad de un dólar a 1.000 o a 2.000 o a 3.000 como sí se veía antes de las elecciones. Y cuando uno mira el mercado de futuros, nos damos cuenta que la base de diciembre está en niveles de 630 pesos. Vamos de vuelta, no hay margen para algún salto importante porque primero, falta muy poco tiempo, segundo, las condiciones políticas no son las que originalmente había planeado el mercado y tenemos que tener en cuenta que, como decía Mariano, el dólar cable está bajando, pero porque hay también una oferta genuina de dólares de los exportadores que venden 70% en el tipo de cambio oficial y 30% en el dólar cable. Para que tengamos una referencia, cuando salió esta medida, vos estabas vendiendo el dólar, digamos, el dólar exportador en casi 540 pesos y hoy estás por debajo de 490 pesos, lo cual te muestra que el gobierno ha conseguido no solamente herramientas como es el tema del dólar exportador hasta el 30 de noviembre, pero también ha conseguido herramientas para de alguna manera decir, señores, miren que si ustedes atacan yo tengo armas, que hasta ahora la verdad no tenía armas, pero ahora tiene el préstamo, la liberación del swap de los 6.500 millones de dólares con China, tiene el 5G y la realidad es que el escenario político cambió abruptamente, el escenario de expectativas devaluatorias cambió abruptamente y el gobierno se hizo de una serie de herramientas que hace muy difícil suponer que el dólar pueda volver en el cortísimo plazo a los niveles de 1.000 pesos como estaba hasta antes de las elecciones. Y con este escenario, como esto es una profecía autocumplida en donde todos se corren y los compradores dicen esto lo puedo comprar más barato, el dólar está bajando. Es cierto que no viene cayendo violentamente, pero todos los días viene cayendo 10, 20, 30 pesos en algún sector más o en alguna versión del dólar más o menos, pero da la impresión
que vamos camino a la zona de 750 pesos, lo cual achica potencialmente la brecha y vamos de vuelta. Es momento de tomar decisiones y si llegan a venir señales que la inflación se desacelera, atentos porque el Banco Central podría tener la oportunidad de empezar a bajar la tasa de interés para empezar también a desarmar la pelota de las LELIQ. Hablabas de un blanqueo vos, ¿crees que puede llegar a ser exitoso? Próximo blanqueo. Siempre, hablamos a partir del 10 de diciembre, ¿no? Obviamente una vez que asuma un próximo gobierno y depende, por un lado siempre está la seguridad jurídica, ¿no? Que muchos le descreen para el blanqueo. Después, luego del fracaso del blanqueo de Macri, que le dijeron te vamos a bajar bienes personales y al final te lo subieron, ¿no? Sí, bueno, ahí Mariano es muy buen punto el que vos decís. A mí me enseñaron que si yo quiero aprobar un examen, primero tengo que estudiar y después voy y lo rindo. Argentina tendría que hacer primero una baja sustancial en todo lo que es la carga tributaria, tanto a empresas como a personas, el ahorro de las personas, el patrimonio, y una vez que vos ya tenés esa baja impositiva, ahí anunciar el blanqueo. Y a su vez hay que dar certezas a los inversores, a la gente que ahorra, que esos cambios tributarios van a tener un marco de por lo menos 10, 20, 30 años. No es que mañana me aburrí y cambio, ¿sí? No hay que tocar el esquema tributario como se toca en este país y siempre para arriba. Hay que tocarlo para abajo y dejarlo quieto. Si eso pasa, sumado a la información que tenemos desde Estados Unidos, Argentina, gane Juan, Pedro, José, tiene las herramientas para tener un blanqueo muy exitoso de cara al 2024. Muy optimista se te ve. Vamos ahora a las contingencias. ¿Qué contingencias ves en este escenario para que tener una disparada del dólar? No una disparada, pero sí que vuelva a subir al ritmo de la inflación cuando estás teniendo muchos precios congelados, especialmente el de la nafta. Subió 3%, pero no hay nafta, no se consigue. Digo, estaciones de servicio totalmente vacías, con la bola de nieve del LELIQ y con muchos congelamientos de servicios públicos, ¿no? Principalmente de tarifas de transporte que tienen que actualizarse y van a impactar inevitablemente sobre la inflación. Como vos muy bien decís, la inflación de fondo va a seguir siendo alcista. Y si vos me preguntás qué es lo que más va a tener Argentina durante el próximo año y medio, es inflación. Por eso es que los bonos que ajustan por inflación no paran de subir. Antes se especulaba que los bonos que ajustan por inflación iban a ser cambiados por papelitos de colores. Ahora que se asume que esos bonos van a ser pagados, los bonos que ajustan por inflación son las grandes estrellas de este mercado que asume que Massa tiene más chances de ser presidente que Milei en segunda vuelta. Ahora, inflación vamos a tener porque los precios están totalmente desacomodados, hay precios muy caros en Argentina, como puede ser el tema automotor, como puede ser el tema electrodomésticos, como puede ser el tema de la ropa, y hay precios que están totalmente desfasados, como es la comida, como es la nafta, y tenemos que ir camino a un sinceramiento de los precios y tener precios internacionales, que es la única manera de pensar en un futuro inmediato, en un levantamiento del cepo, que creo que es lo que deberían estar pensando todos los políticos o todos los técnicos que trabajan para los políticos. Juan, dentro del contexto internacional, ¿cuál es el impacto del conflicto entre Israel y Palestina? Hablamos hace poquito de lo que podría llegar a pasar con el precio del petróleo. ¿Fue efectivamente así? ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Mira, siempre que estás en un conflicto geopolítico en donde tenés una carga adicional que es el componente religioso, en donde alguien es capaz de hacer cualquier cosa porque está de alguna manera trabajando o obrando para su Dios, lo primero que hacen los mercados es cubrirse con oro, es cubrirse con petróleo. ¿Por qué? Porque encima tenemos dos conflictos muy cerca de Europa y muy cerca de Medio Oriente, ¿sí? Ucrania y Israel están relativamente cerca, medido en kilómetros. Así que todo eso genera, por un lado, mucha presión en la economía europea, que va camino a una recesión porque la gente se asusta cuando ve todo esto. Pero claramente, si uno tiene que pensar en qué es lo que va a pasar,
vas a tener mayor recesión porque la gente tiene miedo, la gente no gasta, no sabe lo que va a pasar. El oro y la plata son grandes ganadores y desde el punto de vista de la inversión financiera, todo lo que es empresas, por ejemplo, como Petrobras Brasil, que se dedica a producir petróleo, pero del otro lado del océano, empiezan a ser atrayentes. Todo lo que es comida, empresas farmacéuticas y empresas alimenticias que están lejos del teatro de operaciones, empiezan a ser más atractivas. Y como ya te digo, siempre que hay algún conflicto geopolítico, la respuesta es recesión. Y cuando hay un conflicto geopolítico es baja de las bolsas a nivel mundial, y eso lo que termina generando es que la gente tiene un efecto pobreza, el inversor tiene un efecto pobreza y consume menos. Juan, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y este análisis tan amplio también sobre la coyuntura. Les mando un saludo a todos. Otro para vos.